Hola, en este vídeo te voy a explicar 4 maneras para conseguir un acabado brillante en tus piezas de arcilla polimérica. Para hacer estas pruebas he hecho 4 piezas del mismo tamaño de arcilla polimérica en diferentes colores y las he lijado. El primer acabado que vamos a ver es el acabado lijado y pulido. Una vez lijada la pieza, puedes darle un poquito de brillo satinado frotándola contra un pantalón vaquero, por ejemplo, contra tu pierna con el pantalón puesto o con un trozo de tela vaquera como tengo yo aquí. De esta manera se consigue un brillo satinado. Pero como a mí me gusta un acabado mucho más brillante, lo que hago es pulir con la Dremel. Y para ello le fabrico este cabezal con unos círculos de tela de bayeta o de fieltro que coloco en esta pieza que trae un tornillo. Y luego se atornilla de esta manera, pongo tantos círculos como quepan y la atornillo. Puedes apretar el tornillo con un destornillador. Así es como queda la pieza nueva y así es como se ve cuando ya lleva unos cuantos usos, que para mi gusto funciona mejor así. Con cuidado, sujetando bien la pieza, le pasamos el cabezal por toda la superficie y enseguida veremos que sin mucho esfuerzo conseguiremos un acabado de alto brillo. Este acabado queda mucho mejor mientras mejor lijada esté la pieza y también se ve mucho más llamativo en piezas que tienen forma cóncava, como por ejemplo este colgante, que ves el brillo tan bonito que tiene, o este otro. El segundo acabado que vamos a ver es con resina ultravioleta. Esta pieza también está lijada y voy a utilizar la resina Magic Gloss de Lisa Pavelka. Hay otras marcas de resina ultravioleta, pero a mí la que más me gusta es la de Lisa Pavelka porque permite un acabado más abovedado, digamos, consigue cierto volumen en la pieza. Echa un poco de resina en el centro de la pieza y extiéndela con un palillo justo hasta el borde. Es bastante densa y muy fácil de extender, pero tienes que tener mucho cuidado de llegar bien a los bordes sin que se salga por fuera. La dificultad que tiene esta resina es que a veces encoge y los laterales, como verás más adelante, se nos quedan a veces sin resina. Para curar esta resina es necesaria una lámpara ultravioleta como esta, que tiene varios LEDs en la parte superior. Colocamos la pieza en la lámpara y la dejamos actuar varios minutos. Una vez curada la resina, como te decía antes, a veces encoge y se quedan los extremos sin resina, pero puedes dar varias capas una encima de otra hasta conseguir el acabado que más te guste. Aquí puedes ver la pieza dentro de la lámpara y en esta ocasión yo le di 3 capas para conseguir este acabado tan brillante y tan perfecto que ves en la imagen. Estos son algunos ejemplos de piezas que he acabado con esta resina. Como ves, es ideal para piezas que no tengan volumen, es decir, que sean planas. El tercer acabado va a ser con barniz brillante. En esta ocasión voy a utilizar un barniz específico de la marca Kato que está formulado especialmente para la arcilla polimérica, ya que algunos barnices reaccionan con este material y quedan pegajosos o se consiguen efectos extraños. Entonces, utilizando un barniz que esté formulado específicamente para la arcilla, nos aseguramos de que el acabado va a ser perfecto. Yo extendí una capa muy finita con un pincel de cerdas muy suave en ambas direcciones para evitar que se notaran los brochazos. Y como puedes ver aquí, el acabado es espectacular. Me sorprendió positivamente ya que quedó muy liso y súper brillante. El barniz no es uno de los acabados que yo prefiera, por eso no tengo muchos ejemplos de piezas barnizadas, pero este acabado es ideal para piezas que tengan volúmenes o formas extrañas que no puedan acabarse con lijado y pulido o con resina. Y por último vamos a ver un acabado satinado con cera de limpiar el suelo. Sí, como lo oyes, la cera para limpiar suelos como esta que ves nos permite un acabado brillante
o más bien satinado en nuestras piezas de arcilla polimérica. Aplica una capa fina y deja que escurra un poco para que no haya un exceso y para que se eliminen todas las burbujas. Este material seca enseguida y le puedes dar varias capas. También es muy útil sumergir la pieza en la cera para cubrirla completamente. Y también es un acabado que me ha gustado bastante y me ha sorprendido positivamente. Hacía mucho tiempo que no usaba la cera para dar brillo a las piezas y la verdad es que me ha gustado mucho cómo ha quedado. Aquí puedes ver algunas piezas que he acabado con cera para el suelo. Son piezas antiguas porque, como te digo, hace mucho tiempo que no utilizo la cera para dar brillo. Y aquí puedes ver el acabado de las 4 piezas de ejemplo que hemos hecho hoy. En conclusión, aunque yo soy fan del acabado lijado y pulido, este es el que más trabajo implica, ya que hay que lijar muy bien las piezas y luego pulirlas con la Dremel. Pero queda perfecto si la pieza está bien lijada y bien pulida con la máquina. Sin embargo, el acabado de resina nos permite un brillo con efecto cristal y con un acabado un poco más abovedado para piezas planas. Y sorprendentemente estoy muy contenta con el acabado del barniz y de la cera, ya que han quedado mucho mejor de lo que en un principio me esperaba. Así que próximamente volveré a incluir este tipo de acabados en mis piezas de arcilla polimérica. Espero que te hayan gustado estos consejos y dime en los comentarios si te gusta este tipo de vídeos cortos con consejos para tus piezas de arcilla polimérica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.